Muy, pero muy buenas noches. Estamos acá en Mosh Radio, después del gran programa de Cambalache. Estamos nosotros para compartir música y escuchar un hermoso vinilo como todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Pero no estoy solo, nunca estoy solo. Del otro lado del vidrio está Maurito, querido. ¿Cómo estás, mi vida? Todo muy bien. Me escucho re bajo, todavía no sé cuál es el mío, si te toqué a vos. No, es el segundo, mira. Es el segundo. Es de allá, del chopo para acá. Ese. Ahí ese es el está. tuyo. No, me está subiendo. Ah, ¿viste? Entonces más para allá, no sé por qué lo corren. Y a mi lado está mi gran amigo el Colo. ¿Qué hace, viejito? ¿Cómo Bien. va? Buenas tardes a todos. ¿Todo tranqui? Sí, a ver, Proba. permiso. Adelante. Estoy escuchando muy poco y ahí está. No, bueno, pero no le eches la culpa a la auricular. No. ¿Cómo andas, Colón? Bien, vieji, acá con ganas de escuchar un disquito. ¿Cómo verdaderamente es un lujo esto que vamos a tener? Sí, Verdaderamente. lindo disco, sí. Hermoso. Aparte, salir un poco del rock y traer un artista como Frank Sinatra, ¿no? Sí, obvio. Trajimos Extraños en la Noche. Ya el título, perdón, Colón, Sí. pero es hermoso. Sí. Es hermoso. Así que bueno, estrenamos artista hiper popular, ¿no? Después vamos a hablar que construyó su estilo propio. Esto es fundamental. A base de comprender la música popular y entre la comprensión, la influencia jazzística y la interpretación, forjó su propio estilo y se transformó en uno de los vocalistas más influyentes del siglo XX. Uno de sus apodos es La Voz. Sí. Sin duda. Así que, ¿qué más podemos agregar, no? De un artista como Frank Sinatra. La Voz va a sonar en Mosh Radio. Qué hermoso. En la aguja vamos con el lado A, cuando el señor operador lo disponga. Y volvemos. Bien, volvemos. Para esta noche, mucha música. Trajimos para la segunda hora los famosos duetos. Bien ahí. También tenemos un audio de Leito, Mirá. columnista acá de Mosh Radio, de espectáculos en general, sabe un montón, habla muy bien, así que nos mandó de onda, le pedimos su opinión. Qué Así lindo. que más tarde vamos a pasar el audio. Vamos a hablar un poco de Sinatra. Él se inspiró en varios artistas de jazz y música popular para desarrollar su estilo. Entre ellos se encuentra Bing Crosby, cantante de voz suave y relajada que Sinatra adoptó. Después está Ella Fitzgerald, de quien se inspiró en la técnica, la improvisación. Louis Armstrong, su habilidad para contar historias a través de la música. Tommy Dorsey, del cual fue parte de la orquesta en el 40 y aprendió mucho sobre interpretación en vivo de la música, cómo pararse, cómo moverse, y bueno, también Fred Astaire, El showman, ¿no? claro, y bueno, tomó un poco de cada uno, más lo suyo, y Fred Astaire decía que también lo influyó mucho. Técnicamente se caracterizó por su cuidado, por su precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración también. Además también tenía un oído absoluto, como Mozart, como Michael Jackson, como Charlie. En cuanto a su categoría artística, esa radica en la capacidad de transmitir sus emociones y sentimientos implícitos en las letras. Ese es el objetivo principal: contar una historia de la forma más expresiva posible. También se le atribuye a Sinatra el ser el primer cantante en poner la voz por encima de la orquesta. Ya es mucho. Porque uno estaba acostumbrado a Sí, y lo también, instrumental. claro.
Y después ya ponerle la voz a algo. No, y hace ese sub y baja con la orquesta, que viste que cuando sube la orquesta, que recién me lo marcabas afuera, que obviamente que es cuando él no canta, ¿no? Y Claro. que la orquesta ahí van los vientos bien arriba, mete piano, mete de todo. Como actor, Sinatra era un artista intuitivo, reacio a los ensayos, a las repeticiones, las grabaciones. Por lo tanto, las interpretaciones fueron emocionalmente intensas. Como actor, grabó más de 50 películas. Le fue fundamental en su madurez ya como cantante, la etapa actoral. Porque, bueno, cuando él ya tenía 40 años, ya había aparecido Elvis, entonces las adolescentes ya no estaban con él, sino Claro. con Elvis, ¿no? Iba por otro lado. Claro. Y ganó un Oscar como actor secundario Mirá, de Aquí a la Eternidad. mirá vos. Sí. Grabó más de 1.300 canciones, viejito. Anotá, 59 discos de estudio, 19 en vivo, 169 compilados, 297 simples, 285 EPs y bueno, ganó 10 Grammy también. Una bestia del jazz. Su popularidad era mundial, pero literal esto, ¿eh? Llevó a muchos cantantes a imitarlo. Yo no sabía que tenía tantos, claro. Si Sandro tiene una banda, pero los de Sinatra son famosos en sus países. Está Talat Mahamud, es el Sinatra indio, Mirá. de la India, ¿no? Está el Sinatra chino, también está el Sinatra árabe, que es libanés, hiper popular en Asia era Sinatra, en África, en Irak, en Irán, en Egipto. Qué en loco. Egipto dio un concierto en el año 79 y es un hecho memorable para el pueblo. Mirá vos. No, hiper popular. Impresionante. Pero aparte, cómo agarró toda esa parte, ¿no? Sí, Japón, China, arrasó con todo. Estabas hablando sobre las películas y cómo se enganchan, ¿no? Estos actores así como Elvis y Frank y Sandro mismo, ¿no? Claro. Era como acompañar un poco más y poner un poco más al artista casi todo el tiempo y a ver, es como dijimos con Sandro, te puede gustar o no, pero verdaderamente tienen ese toque alucinante. A mí siempre me parecieron, tanto las de él como las de Elvis y como la de Sandro, ese toque alucinante, y está escuchando la música de ellos, ¿o no? Que eso también es alucinante. ¿Te parece? Escuchamos el lado B. Después volvemos para charlar. Traje un poquito sobre cuando vino acá a la Argentina, Ese es lindo. contado por un músico de una orquesta. Bien ahí. Y tenemos los temas de los duetos. Así que vamos con el lado B. Frank Sinatra toda la noche hoy, ¿eh? Bien ahí. Got the world on a string. Y seguimos acá en La Aguja. Hemos compartido el vinilo completo de Extraños en la Noche de Frank Sinatra. Verdaderamente un lujo. Verdaderamente un disco con mucho swing y variaciones en muchos de los temas. Hermoso. Suena muy contemporáneo. Sí. Él venía de otro estilo musical y este disco lo emergió nuevamente. El disco del 66. Él es del año 15, Nueva Jersey. Así que bueno. Hermoso. Tenemos saludos por Twitch. A ver, Maurito.
Pará que estoy perdido. La Negra Poli, vamos, aguja, discazo hoy. Y Toño87 dice, por fin me siento a escuchar la aguja. Qué grande, hermoso. Y también tenemos para compartir un audio de nuestro querido amigo Lean, que siempre está en la varieté infernal y sabe muchísimo, muchísimo. A ver. Buenas tardes, gente amiga de Mosh Radio, gente amiga de La Aguja. Espero que se encuentren todos y todas muy bien. Hablando un poco de Frank Sinatra, nos encontramos que a lo largo de su carrera profesional grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas, que obviamente esto le hizo ganar muchísimos premios, condecoraciones y homenajes a lo largo de su vida. En 1943 nos encontramos con su primer película titulada Un joven a la aventura, Step Live, del director Tim Whelan. En esta película, donde él hace su debut, habla sobre una historia de un joven cantante que desea triunfar en los musicales de Broadway. Después nos encontramos en el 44 con la película Camino a la Victoria, del director Leroy Prince. Nos encontramos, obviamente que tengo que mencionar algunas, no se puede mencionar todas las películas del listado de Frank Sinatra. Yo quiero destacar algunas. Quiero destacar la película Un día en Nueva York, de 1949, del director Stanley Donen. ¿Por qué destaco esa película? Porque en principio, por la cultura estadounidense, está declarada como una película de culto en los que tiene que ver los musicales de Broadway, a la par de Cantando bajo la lluvia y Un americano en París. Así que les queda la recomendación de Un día en Nueva York de 1949. Quiero destacar fundamentalmente la película de 1953, la película De aquí a la eternidad, From Here to Eternity, del director Fred Zinnemann, donde en esta película puntualmente Frank Sinatra gana su primer premio Oscar como actor secundario, actor de reparto, De aquí a la eternidad, de 1953, que de hecho tiene una escena muy famosa de un beso. No sé si sabían, pero hay como un ranking de besos en la historia del cine mundial, donde el beso que se da en esta película es uno de los más famosos que existen. Recuerden, De aquí a la eternidad, de 1953. Nos encontramos con otras películas de renombre, como por ejemplo La Vuelta al Mundo en 80 días, en el 56. En el mismo año nos encontramos con High Society, del director Charles Walter. Después en el 57 tenemos Orgullo y Pasión, de Stanley Kramer. Y yo me quiero detener particularmente en 1960 con la película La Cuadrilla de los 11, o mejor en su idioma original, Ocean Eleven, del director Lewis Milestone, de la compañía Warner Bros. ¿Por qué quiero destacar esa película? Porque en el 2001 tuvimos una remake, donde obviamente la conocemos muchísimo más, o por lo menos quien habla, que es del mismo nombre, Ocean Eleven, pero para Latinoamérica se llamó La Gran Estafa. Sí, esa película protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, etcétera, gran elenco, es una remake de la película original de Frank Sinatra de 1960 del mismo nombre, donde Frank Sinatra hace, digamos, el papel de Danny Ocean, el líder de la banda, que en la remake del 2001 tenemos el papel hecho espectacularmente bien por el actor George Clooney. Así que ahí tenemos esa, es buena poder hacer la comparación, porque obviamente las historias son contadas de maneras distintas, pero es la misma historia, la misma esencia, y está bueno hacer la comparación de la película de 1960, la original, por cierto, con su remake del 2001, que también tuvo muchísima fama y ha gustado a muchísima gente, tanto así que logró ser una trilogía de películas de la gran estafa. Esas son las películas que yo tengo para marcar y destacar de lo que es la actuación de Frank Sinatra a lo largo de su vida. Obviamente que nos quedaremos cortos porque es uno de esos artistas que tienen muchísimo para ofrecer. Y en lo particular, yo puedo recomendarles, obviamente que en mi caso me toca recomendar cuestiones que tienen que ver con la audiovisualidad, pero si pueden también meterse en un listadito de música para relajar el cerebro, se los recomiendo porque está muy bien escuchar un poco de Frank Sinatra y obviamente ver
sus películas y todas sus participaciones que tuvo a lo largo de su vida. Les mando un abrazo enorme y nos estamos encontrando la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por compartir este hermoso audio. Buenísimo, un lujo, gracias. Impresionante lo que sabe de película. Sí. Es impresionante lo que saben de película, así que agradecemos muchísimo. Las recomendaciones también, hay películas que no conocía, que está buena la historia. Sí, empezar a mirar un poquito, ¿no? De lo que... Así que, sí, de una. Me encanta cuando hay alguien que te da esa info para conocer un poco más al artista, ¿no? Y más si tiene montones de películas. Déjame, por favor, saludar a nuestros oyentes, a Jaime querido, que todos los miércoles nos hacen el aguante acá en La Aguja, así que un saludo muy grande. También a Sebastián, a Flor, a Nati, al Turco, a Nahuel, a mis viejos, a mi hermano Nico, y uno en especial a Minerva, que sé que nos va a estar escuchando porque le gusta el jazz. Yo lo sé que le gusta el jazz. Yo lamento decepcionarte, pero está durmiendo. Ah, bueno, Está pero yo sé que lo va a escuchar. YouTube, después lo puede... YouTube no pasa la música. No pasa nada. Yo después le pongo el disco. Ahí está. Yo sé que lo vas a hacer. Sí, de una. Así que bueno, y a todos los que no nos conocemos, y agradecemos también muchísimo por el aguante que nos están haciendo en YouTube. Y también quiero decir que ya arrancó nuestro sorteo del mes de septiembre. ¿Sí? De septiembre, y con un bono de 2.000 pesos ya podés participar. Va a haber muchos premios que lo vamos a estar diciendo el día de mañana, pero hay muchos premios y bueno, ayuda a la radio para poder seguir teniendo más programas y estar con ustedes más cerca. Así que seguimos con Frank. Sí, con Frank Sinatra, que como dijimos trajimos los duetos. Traje una breve historia de los duetos y de, bueno, cuando vino Frank Sinatra acá a la Argentina, en el año 93. Perdóname, déjame decirte, no me quería olvidar y casi me olvido, lo dije, el primer disco grabado en estéreo de Frank Sinatra. No, dijiste el año 66, sí, exactamente. Bueno, no, es el primer disco que graba en estéreo. Mira. Muy orquestal, encima le vino como anillo al dedo. El Grammy fue uno de los 3, fue el álbum del año. Claro, como que tuvo... Vendió 2 millones de discos en Estados Unidos. Fue fuerte. Pero bueno, más para acá, más para adelante, en el año 93, ya con casi 80 años de vida y unas 6 décadas de carrera, Frank Sinatra todavía no se bajaba del éxito. Su disco Duetos, es el que cantaba una selección de clásicos de su repertorio con artistas de la talla de Aretha Franklin, Bono, Julio Iglesias. Alcanzaba la categoría de triple platino en los Estados Unidos por vender nada más ni nada menos que 3 millones de copias. Al año siguiente salió la continuación, Duetos 2, en la que compartía micrófono metafóricamente, porque en realidad no coincidía en el estudio con ninguno de sus invitados, con Neil Diamond, Linda Ronstadt y Luis Miguel, entre otros. El concepto funcionó, aunque claro, tampoco era nuevo. El chairman of the board había intercambiado fraseos con estrellas de la música muchas veces. Ya había cantado Cumpleaños del Blues con Louis Armstrong, ya se había asociado con su admirada Ella Fitzgerald, hasta con Elvis Presley. Había grabado un especial en televisión, tuvo un programa de televisión muy famoso también. Mirá. Y cantan Love Me Tender y Witchcraft.
Sin embargo, hubo un dueto que estuvo a punto de concretarse y por esos recovecos del show y de la vida no vio la luz. Una versión de Sabor a Nada junto a Palito Ortega. Mira. En vivo en Buenos Aires. Que bueno, cuando lo trajo Palito en el año 81, hizo unos Sheraton, aparte de los Luna Park. Yo no sabía, la verdad. Sabía lo de los 2 Luna. Hizo 4 noches de cena en el Sheraton. $1.000 el cubierto. Tenía que recuperar Palito porque ahí quedó en la lona. No, y no fue mucha Palito. gente. No, fue mucha gente. 4 noches igual, ¿eh? sí. Ahí fue cuando quedó. Entonces, trajimos el testimonio de uno del baterista de una de las orquestas, un Mirá. argentino, que dice, no, y como no había mucha gente, nos metieron ahí adelante para hacer bulto. Y si nosotros, imagínate, estábamos viendo un recital de Frank Sinatra en el Sheraton. Para nosotros. Sí. Así que vamos a escuchar unos temas y después vamos a hablar un poco de esa noche, de qué pasó ahí en el Sheraton, entre otras cosas. De una. Bien, ahí escuchamos algunos temas de los duetos. Este le canta con Chrissy Hynde, que es la cantante de Pretenders. Hermosa voz. Sí, también trajimos uno que me acuerdo, no los anoté, de Willie Nelson. Muy linda versión. El Foggy Day. Lo pasó. Ah, pasó. Mira, estaba en otra cosa. Hermoso. Vamos a hablar un poco de esas noches del Sheraton, de los $1.000 de la entrada, que además de buena comida y alcohol importado, merecían mucha música, ¿no? El show de Sinatra duraba aproximadamente 1 hora. Muy poco para una cena show, que costaba más que el sueldo de mucha gente por mes, ¿no? Había que extender de alguna manera la velada. Y para eso los productores convocaron a una orquesta local y a una extranjera. La argentina era la de Horacio Malvicino, una de las mayores leyendas de la guitarra que dio nuestro país. Malveta venía de tocar en el octeto de Astor Piazzolla y grababa sus propios discos, con su nombre y a veces con seudónimo. Uno de ellos era Alan de Bray y otro Don Nobody, Don Nadie, incursionando en el tango, el jazz y la música ligera. Para la ocasión preparó un popurrí de versiones instrumentales de Frank que sonaban cuando la audiencia llegaba, desencillaba y disfrutaba de la entrada y el primer plato. Malvicino recuerda la confusión de aquellos días en lo que todos los involucrados estaban en el paraíso artístico, pero el infierno económico les ardía bajo los pies. Lamentablemente, el negocio no salió como esperaba Palito, y toda la actuación en el Sheraton fue muy flojita en cuanto a público, hasta el punto de que con la orquesta teníamos la satisfacción de que para hacer número nos sentaban en una gran mesa delante del escenario toda la noche. Con todo, le queda como recuerdo invaluable el buen trato con la voz. Cuando la gente estaba en los postres, él venía de su camerino, ahí tenía un piano y había estado por lo menos 1 hora practicando, porque era un hombre que se cuidaba mucho. Pasaba por la cocina de Sheraton y me gritaba Malvera, Malvera, en vez de Malveta. Cambiaba la T por la R. El telonero foráneo era Don Costa, arreglador y director, que ya había trabajado varias veces con Frank Sinatra. Entre otras cosas, fue el responsable del sonido de Sinatra and Strings, del año 62. Un disco que especializado define como la colección exquisita y romántica de baladas y una de las grabaciones más sensuales.
También fue el ideólogo del crescendo y el estallido del estribillo que da en My Way, a mi manera. Que a mi manera está escrita por un señor francés que no es francés, nació en Egipto. Está reescrita en inglés por Polanca. En el año 69 Polanca agarró a mi manera y la tradujo al inglés. Costa era amigo de Finkel. A este se le ocurrió que podría venir a la Argentina para alargar una hora los shows del Sheraton y el Luna Park. La idea era usar la orquesta de Sinatra, que por entonces dirigía el pianista Vicent Falcone, antes de que éste saliera a escena. El plan tuvo una complicación de último momento. El arreglador llegó a Buenos Aires un día antes que el patrón, pero no era la primera vez que nos visitaba. En el 78 había participado del ciclo Tangos para el Mundo en el Teatro Presidente Alvear, un evento financiado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. De aquella velada, perdón, vamos a escuchar unos temas. Y después seguimos, Vamos a hablar un poquito de Enrique Reusner, el zurdo. Ese señor que muchos registrarán por haberlo visto, flaco y de largos cabellos grises, en la tapa de Miss Américas, volumen medio, en el 2016, de Kevin Johansen. Ahí está. Y que otros conocerán como el baterista que tocó con todo el mundo. Antes de 1981 había compartido escenario y estudios con Vinicius de Moraes, Daniel Bighetti, El Gato Barbieri, Pastoral, Los de Luthiers. Después del 1981 acompañaría a Astor Piazzolla, el cuarteto Supay y Leopoldo Federico, pero en agosto de 1981 tenía un trabajo que hacer: llevar el ritmo en la orquesta del maestro Frank Sinatra. La idea original, dijimos, era usar a todos los músicos de la voz en la previa, como Costa en la dirección. Sin embargo, la visita a Sudamérica revivió lejos rencores. La sección rítmica de Sinatra, el bajo, la batería y el piano, no quería tocar con Don Costa, por eso no había llamado para una sesión de grabaciones en Los Ángeles. Lo consideraban, como dice un amigo mío, una falta de mala educación. Cuenta el zurdo, el rigor, el pianista Vicente Falcone, que no podía tocar porque debía dirigir la orquesta durante el número principal. Frank los reveló del compromiso: ustedes están contratados para tocar conmigo. Si no quieren tocar con él, problema suyo, les dijo. Y ellos actuaron en consecuencia. De modo que con Costa ya instalado en la Argentina, a días del debut, hubo que buscar reemplazante en estos puestos. Así fue como encontraron a la cancha a Juan Carlos Cirigliano en el piano, Adalberto Sebasco en el bajo eléctrico y el zurdo en la batería. También se agregó, por pedido de Costa, una sección de tuba, trombón bajo y corno, y se sumaron 2 músicos nacionales. En guitarra, Mauricio Pinchi Cardoso Campo, y el bandoneonista Néstor Marconi. A Reusner lo citaron en el Sheraton
el martes 4 a la tarde. Eso es lo que me habías puesto puntualmente, Colo. El día 4, ¿sí? Martes 4 a la tarde, Reusner fue al Sheraton un día antes del debut. Hicimos un ensayo que duró una pasada por cada cosa, no había más tiempo. Ya no se podía ensayar, más porque la mañana siguiente empezaban a preparar en el Salón Libertador y no había más ensayo que ese día. Ahí mismo, entre pasada y pasada, le dieron directivas que eran, no falta aclararlo, estrictas e indiscutibles. El show estaba pautado para las 21:15 en el primer piso, de modo que a las 21 en punto bajaba el primer ascensor del piso 23 con 15 músicos. A las 21:02 el segundo, y así hasta completar la orquesta y el staff. Se llegaba y se subía al escenario, se afinaba sí o sí antes. En el escenario no afinaba nadie, lo remarcaron. Y para los shows de Luna Park la cosa sería similar. No se podía ir directamente a Buchar y Corrientes. Había que reportarse en el piso 23 del Sheraton media hora antes. Es mucho. Pero bueno. Tranquila, sí. Antes y de ahí salían micros hacia el Palacio de los Deportes. En medio de esa locura llegó el jefe, tuvimos un corte para tomar algo y bajó Sinatra. Y saludó a todo el mundo, así nomás, con la mano. Algunos músicos le dio la mano, pero era gente que ya muy conocida de él. Si él no te conocía, no te podías acercar. Estaba la gente de seguridad siempre rodeándolo. Si te acercabas por cualquier motivo, te hacían una seña. Y era muy educadamente. No te acercás más, te decían. Las últimas indicaciones fueron la de Bob Kiernan, quien manejaba. Fiel a su fama de obsesión, un nivel de detallismo insólito, yo me voy a sentar en la batería, la que luego usaría Coltrane, ¿sí? Coltrane, en la actuación principal. Y le dijo el sonidista, soy zurdo, tengo que dar vuelta a algunas cosas. Y él me dice, no hay tiempo, termina la orquesta y empieza a tocar Sinatra. La del zurdo es horrible, te tenés que mover todo, de verdad, qué loco. Entonces dijo, bueno, armo mi batería, pero él no tenía lugar en el escenario. Entonces, con una muy buena disposición, me comenta, te voy a poner al lado del arpa. Si ves el video y escuchás, la batería suena, tiene nivel y todo, y estoy al lado del arpa. Él logró que no lo interfiriera con el sonido del arpa, pero que se escuchara, recuerda el zurdo. Entre el último acorde del set de Don Costa y la subida de Sinatra al escenario, había que desarmar y desaparecer, y para eso había que exactamente unos minutos. Le di una sola orden. La única directiva que me dio fue que tocara más fuerte, yo de entrada. No es que tuviera miedo de tocar fuerte, pero sí tenía miedo. De perjudicar al arpa. Mirá vos lo que estaba pensando. Pero él me podía más fuerte, y ahí yo le daba con todo. Entre las piezas que tocaron tuvieron un par de selecciones. Una medley de los Beatles, otra de las gemas clásicas del jazz. Y el componente local, aquel que casi no regala un dueto impensado. Sabor a nada. En la noche del lunes 3, la tertulia se mudó nuevamente a la casa de Horacio Malvicino.
Ahí estaban los productores y Don Costa, que tenía programada un set, pero quería agregar un guiño al público argentino. Sabor a nada, la canción que Palito había escrito con Dino Ramos en el 63. Le resultaba familiar. Entonces se decidió. Le pidió a Ortega que le silbara la melodía y en tiempo real garabateó un pentograma en una servilleta. En unas 20 horas escribió el arreglo para toda la orquesta. La recreación tiene un tono muy diferente al de ese bolero desgarrado sobre el hastio matrimonial que conocimos originalmente. Arranca con un fraseo de bandoneón de Marconi que esboza la melodía con algunas variaciones, y cuando se suma a la banda, la canción estalla en el ritmo de Swing Old School, a lo cual el público responde con una ovación espontánea. Es instrumental, pero estuvo a punto de no serlo. Miguel Talarita, el trompetista que como el zurdo tocó con todo el mundo, desde el Indio Solari hasta Chayanne, desde Gustavo Cerati hasta Ricardo Montaner. Grabó en el 2015 Sabor a Nada, con su proyecto La Con Todos Band, usando el arreglo de Don Costa, que solo se había escuchado en aquellos 4 shows del Sheraton y 2 del Luna Park. La versión se puede escuchar en YouTube y en Spotify. Para eso convocó a Juan Carlos Cirigliano, aquel pianista que había reemplazado a Vicente Falcone para que dirigiera la orquesta, y llamó a Palito, con quien también tocó, para grabar unas instrucciones habladas. Allí el autor cuenta: me invitaron a cantarla con Sinatra, pero entonces no me animé. Don Costa se le ofreció. Sinatra estaba dispuesto a aprenderse la letra, pero el temor reverencial, sumado al estrés del momento, pudo más. Yo dije: ni loco. Si subo con Sinatra van a decir que me mando la parte, recuerda Palito para este libro. Hoy a la distancia lo señala como uno de los remordimientos más grandes de su carrera. Ahora me pregunto por qué me negué y me arrepiento, dice. De modo que el miércoles 5 de agosto de 1981, los pocos afortunados que pudieron pagar la entrada a un precio astronómico, con un puñado de invitados de cortesía, se acomodaron en el Salón Libertador del Sheraton. Vieron pasar a la orquesta de Malvicino, disfrutaron del set de Don Costa con casi todos los invitados de La Voz, más algunos convocados locales. Escucharon Sabor a Nada, sin Ortega, y un minuto cronometrado después empezaron a cumplir un sueño. Frank Sinatra en persona, con 65 años. Impecable, de smoking negro. Se subió al escenario para dar el primer concierto de su vida en la Argentina. Impresionante. Muy buena historia, Vigi, gracias. Mientras leía, me decía todo lo que... cómo arreglan todo, ¿no? Para que todo salga perfecto. Y a veces que como que se pierde, ¿no? Un poco, ¿no? Lo tan real. Entiendo de que eso, tantos Sinatra como Elvis, y a Sandro le habrá pasado todo, ¿viste? Estamos trayendo esta estrella, esto tiene que ser así. Acá creo yo que fue una historia que no se terminó nunca, la plata que perdió Palito por querer traer un grande a la Argentina. Y que bueno, me parece que quisieron... el país no estaba
para eso. Palito la tuvo que poner. Sí, la tuvo que poner toda y siempre se habló. Muy linda historia de alguien que estuvo ahí, que bueno, que compartió toda esa locura, ¿no? El zurdo. Sí, sí, aparte, otro así como decimos, viste, de Fogerty, que era un tipo así, correcto, iba para el frente. Este también tenía lo suyo, y obvio. A ver. En la viña del Señor y de todo. Es así y es alucinante. Che, ahora vamos a seguir escuchando más música. Sí. Tenemos el relato, ¿puede ser? ¿El qué? El relato de... No, eso lo teníamos que decir nosotros, no era audio. No era audio, lo dijimos nosotros eso. No estaba con... No. ¿Sabés que entendí después? ¿Qué? Que habías bajado un poquito contando también el chabón en un audio. Entendí eso también. ¿Qué chabón? El baterista. Ah, no. El baterista. Vamos a escuchar un poco de música porque después, hoy, va a seguir Mosh Radio y tenemos a Mundo Porve, ¿o no, flaco? La noche del porve. La noche del por qué Mundo Porvenir es el que deportivo. Lo transmite. Y te confundiste con Mundo Deportivo de acá. Mundo Porve, no sé por qué lo tengo en Instagram también. Mundo Porve. Mundo Porve. Lo tengo acá y se me confundió con eso. Son muchos, ahora lo van a ver a todos que vienen con el historiador Omar González Podestá. Un orgullo para Mosh Radio recibir la presencia del camarada. Viene ahí. Entonces, ¿qué te parece si seguimos con música y después seguimos un poquito más y después te quedás en Mosh Radio? Y bueno, llegamos al final. Hemos disfrutado verdaderamente 2 horas de el gran Frank Sinatra, verdaderamente una voz impresionante. Que no solamente fue un gran músico, sino estuvo en muchísimas de las películas, así como dijo Leandro, que invitamos para que se metan. En YouTube debe estar algunas completas, seguramente, para que veas a este gran artista. Gracias, Maurito, por el aguante. No, por favor, siempre es un placer. Gracias a todos los que están del otro lado compartiendo con nosotros la aguja, verdaderamente muchísimas gracias y gracias, Colón, gracias por compartir este hermoso vinilo que no habíamos traído este género y verdaderamente lo hemos disfrutado muchísimo, así que muchísimas gracias. Esa es la idea. Sí, como siempre. Y bueno, el miércoles que viene vamos a traer también otro hermoso vinilo que no sabemos, pero que seguramente va a ser hermoso como este. Chau, gracias por el aguante y quédate, porque están la gente del Porve acá, que son un montón, una bocha, así hacer el aguante al Porve. Chau, nos vemos.